Y quizás una de mis fortalezas ha sido saber que puedo alegrar el corazón. Uy. También se puede decir que tú eres tu propia manager a la final. Directora de orquesta. No, bueno, De tu propia orquesta, ¿no? Ciertamente he liderado este trabajo. He liderado este camino y a veces he tratado de trabajar con otras personas. No se sigue una ruta que está ya trazada. El rato que yo digo, hagamos este recital y lo empezamos a hacer, el corazón se me está saliendo porque digo, a ver, ¿por qué era que yo quería hacer esto? O sea, ¿qué es lo que me trajo hasta aquí? Y pienso en lo que ahora se ofrece, ¿no? Cuando hablaba de los recursos, no es que tú podías ir a un conservatorio y decir, yo lo que quisiera es ser cantante de música popular. ¿Eso se estudia acaso? No, aquí. ¿Qué cosita, pues, no? O sea, no, realmente no. Y pienso en lo que hay ahora. O sea, nosotros teníamos estos folletos donde venía un repertorio, ¿no? Y como yo tocaba la guitarra, lo que hacía es no transportaba las tonalidades, sino lo que hacía es transportar el capodastro, o sea, transportaba el puentecito de la guitarra y tocaba aquí como si fuera un requinto. A veces creo que es un poco difícil no dispersarse, ¿no? O sea, tratar de tener un enfoque. No, pues si el enfoque es todo este mundo diverso que se te ofrece, creo que hay que nutrirse de él. Creo que hay que nutrirse de esa diversidad. Y como digo, mis hijas tienen, pero nosotros también. Yo sumo la experiencia inicial mía a este momento, ¿no? Entonces, otra vez las dudas se hacen tal vez más grandes otra vez. A ver, ¿qué sentido tiene el camino como lo he estado planteando? Tal vez hay que hacer una curva, ¿no es cierto? O sea, tú puedes oponer esto de ser bueno en lo que haces, o sea, pero realmente ser lo mejor en lo que haces. O sea, los papás creen que no presionan a los hijos cuando les dices, haz lo que tú quieras, pero tienes que ser lo mejor en lo que haces. O sea, tal vez puedes oponer eso a decir, pero tienes que ser feliz con lo que haces. Tienes que disfrutar esta vida, se va, pasa rapidísimo. Hiciste eso que querías, se va, ¿no es cierto? ¿Qué estoy esperando que alguien me invite al otro lado del mundo? ¿O puedo realmente poner mi afán en esa dirección, ¿no? ¿Cómo pones en valor la palabra de las mujeres? Yo soy la que lleva esto adelante y sin embargo tienes que estar siendo permanentemente confirmada, ¿no? Bueno, de mi experiencia personal, muchas veces me he preguntado si vale la pena, ¿no? Ir como en contra de la corriente, ¿no? Porque así se siente a veces. Esta sensación de que el mundo quiere que como persona me dirija hacia otro lado y que tengo como que empujar eso, ¿no? O sea, decir, esperen, esto no es lo que yo quiero hacer las cosas a mi modo. Pero requiere mucho esfuerzo y mucha energía y sí es a veces frustrante y cansado porque uno no sabe si está yendo a algún lado, si es que pasó algo, o si uno simplemente está remando y remando y uno sigue en el mismo lugar. Eso es como, supongo que en muchos sentidos mi preocupación más grande en el sentido de continuar este camino, ¿no? ¿Estoy realmente avanzando o realmente estoy aquí como dando patadas de ahogado? No, bueno, es también lo que haces público y lo que no haces público, ¿no? Algo que muchas veces nosotros ponemos sobre la mesa es, a ver, pero ¿y esto funciona? O sea, ¿esto llega a donde yo quiero llegar?
Si pongo un repertorio absolutamente dramático y oscuro, ¿voy a abrirle el camino a alguna canción? ¿O más bien voy a apagar, a marchitar la expectativa, ¿no? Pienso que tienes que buscar entre tus objetivos, si lo que quieres también es movilizar a otros, ¿no? A otras, movilizar a otras mujeres. Quiero hacer este texto, pero no quiero que el texto sea un panfleto, no quiero que sea una obviedad, no quiero que diga mujeres, vamos a la calle. Y de repente ya pongo la palabra cartel, no será excesiva esa palabra, ¿no? Entonces esto está en esta búsqueda, o sea, cómo equilibrar esto y cómo conseguir al mismo tiempo no traicionar una permanente búsqueda o filiación con la belleza, digamos. Seguir cantando es como bastante. A veces pienso que no es tener el discurso feminista, sino estar en el escenario. Ese es el discurso más importante, ¿no? ¿Tú has visto algún desarrollo en el lado positivo, en la cuestión de cuántas mujeres están en un escenario o detrás del escenario, en las partes técnicas? Sí, claro, muchas más, muchísimas más que antes. Y además, bueno, ahora hay carreras, ahora hay materias para estudiar producción, música, hay mucho más mujeres músicas. Pienso en la Orquesta Sinfónica. La primera vez que yo canté con la Orquesta Sinfónica, en el año 86, en ese momento creo que eran 5 mujeres, es decir, el porcentaje de mujeres de la orquesta era el 15%, el 10%, creo que ahora son casi la mitad, ¿no? La mitad son instrumentistas, son ejecutantes, son magas. O sea, la mitad de los músicos de la Orquesta Sinfónica, por ejemplo, son mujeres. Y eso es cierto. Lo que yo quería, que creo que te hablé un poquito de esto, que tiene que ver con esta relación con la puesta en escena misma, ¿no? Entonces yo muchas veces me he preguntado, ¿y qué es lo que quiero que la gente vea? Que sienta, que escuche. ¿Qué es realmente lo que quiero que escuche? Esta pausa en la respiración. Quiero que sienta esta sutileza que acabo de hacer. Aquí hay unas palomas que surean. O sea, hay una A que tiembla en un momento, solamente en un momento de 2 horas de canciones. Vibran remotas sombras mientras fuma el volcán.